Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Bueno, tal como decías, el tema económico en Argentina tiene muchas complicaciones. Me Ujú. gustaría hacer una referencia a una cuestión que a veces se discute y da la impresión que hubiera dos respuestas distintas. La cuestión es si Argentina tiene o no tiene un plan económico. Ujú. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque hay a veces que se percibe con mucha nitidez que hay mucha improvisación. Digo, podríamos dar como ejemplo lo que ha ocurrido con la discusión de las exportaciones de la carne. Así es. Pero como eso podríamos citar varios casos. Pero además ayudó bastante algunas opiniones y declaraciones de los propios funcionarios. Seguramente debes recordar cuando el presidente dijo, mire, yo no creo en los planes económicos. Es una cosa que forma parte quizás de cierta tendencia a los excesos verbales que tiene el presidente. Lo dijo en el Pero dijo, exterior no, y lo dijo en el lo dijo exterior. claro, dijo, no creo en los planes económicos. Sin embargo, algún tiempo después, el ministro de Economía dijo, bueno, tenemos un plan económico y el plan económico está en el presupuesto. En el presupuesto tenemos las medidas que vamos a adoptar durante 2021, tenemos cuál es el déficit que proyectamos, tenemos qué parte de ese déficit vamos a financiar con emisión, tenemos allí cuánto va a ser la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Más recientemente, y cuando un poco mismo gobierno comenzó a dejar de lado la idea de que los números del presupuesto se iban a verificar, en particular la inflación prevista del 29%, obviamente aparece como una meta inalcanzable, pero digo, últimamente dijeron, no, en realidad tenemos un plan, pero no le gusta a ciertos sectores de la economía. O sea que hay más de una respuesta incluso dentro del mismo gobierno. Pero yo me gustaría decir lo siguiente, siempre hay un plan, aunque sea por omisión, existe, digamos, un conjunto de medidas que se van adoptando. En realidad, en los programas económicos fijan determinadas metas y esas metas son las que después permiten decir si el programa tuvo éxito o fracasó. Ahora, ¿de dónde salen los objetivos, digamos? Bueno, los objetivos salen de un programa o de un plan político. El plan político determina los objetivos que tienen que ser consistentes, obviamente, con las metas de política económica. Esas metas, digamos, y más allá de que al comienzo el gobierno parecía tener una idea que la modificó, porque obviamente la pandemia es un hecho que no estaba para nada previsto, pero yo diría, hoy el objetivo político, hoy, es tratar de, y por otra parte es un objetivo razonable para alguien que está en el poder, tratar de tener una buena performance electoral, Claro. tratar de ganar las elecciones. Entonces, si ese es el objetivo, las medidas de gobierno van a ir apuntando a eso, ¿no es cierto? Qué sé yo, en lo sanitario, ese objetivo político se reflejará en que el gobierno va a tratar de tener mejor resultado, el mejor resultado que pueda en la lucha contra la pandemia, conseguir las vacunas, etcétera, ¿no? Pero en lo económico, que es lo que quiero remarcar, la frase preferida del ministro es: hay que tratar de tranquilizar la economía. Si el ministro dice, vamos a tratar de llegar a las elecciones tranquilizando la economía, ¿no? Uno casi está tentado de decir allí, bueno, es un plan lexotanil, digamos, tratando de calmar las ansiedades. Pero ¿cómo se refleja eso en las metas? ¿Cuáles son las metas que el gobierno cree que si puede cumplir va a tener un buen resultado electoral? Bueno, la primera es obvia. La primera meta tiene que ser, porque ese hasta ahora ha sido el principal fracaso que ha tenido el gobierno, bajar la tasa de inflación. Así es. Eso es un objetivo ambicioso. Y en segundo lugar, según dice el gobierno, es intentar de que los salarios, que los ingresos en general, traten de ganarle algunos puntos a la inflación, al menos los ingresos de los sectores más afectados por la crisis, ¿no? Y junto con esto, recuperar el nivel de actividad económica. Entonces, ese trípode de mejorar los ingresos reales, bajar la tasa de inflación y mejorar el nivel de actividad, serían, digamos,
las metas con las cuales nosotros deberíamos juzgar el programa económico que el gobierno está pensando para llegar a las elecciones. La pregunta ¿es eso posible que lo logre? ¿Cuáles son los instrumentos que tiene? Y los instrumentos son las medidas que va a ir adoptando. Y yo diría, los instrumentos son, en primer lugar, control de precios. De hecho, vamos a seguir con controles de precios, vamos a tener precios máximos, precios congelados, precios, en fin, tratando de evitar que los precios aumenten. El gobierno ahí tiene un problema muy grave con el tema de alimentos, porque eso golpea mucho a los sectores más desprotegidos de la sociedad, pero bueno, apela a esa medida. Dice, voy a tratar de controlar administradamente los precios. El segundo instrumento es decir, voy a tratar de nuevo, tranquilizar el mercado cambiario, tranquilizar el tipo de cambio. Y de hecho, va a ser algo más que eso. El tipo de cambio oficial, ya desde hace algunas semanas, se viene modificando por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que va atrasando el tipo de cambio. En el programa pasado mostramos que todavía no hay un atraso cambiario preocupante, pero que la idea del gobierno es ir devaluando menos. ¿Por qué? Porque como alguna vez hablamos, hay una forma de ver los procesos inflacionarios por el lado de los costos, que es cuando hay un aumento del valor del dólar, aumentan los costos. Argentina tiene muchos productos que son insumos industriales que son importados, y entonces dice, bueno, voy a tratar de atrasar el tipo de cambio, voy a tratar de poner un ancla nominal, digamos así, para bajar la inflación. Para eso, el gobierno tiene sus recursos. De hecho, lo dijimos, ha venido comprando reservas del Banco Central, eso le da más poder de fuego. Ya el ministro, que como yo digo, tiene más rasgos de ministro de la deuda que de ministro de Economía, ha logrado, pagando una parte, habíamos dicho, algo habrá que hacer algo habrá que pagarle al Club de París, bueno, pagándole al Club de París una parte, ha dilatado hasta marzo del año que viene la posibilidad de arreglar con el Club de París y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, con eso piensa que va a poder controlar relativamente bien. Para mejorar los ingresos de aquellos que creen que es su objetivo, además electoral, seguramente se va a seguir desarrollando los planes sociales, seguramente vamos a tener la intención del gobierno de tener obra pública para el otro objetivo que es recuperar el nivel de actividad. Entonces, más o menos esos son los instrumentos. Uno dice, ¿cuál es el riesgo de esto? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, yo diría que el principal riesgo es que, como tenemos una inflación muy alta, voy a aprovechar, le voy a pedir a nuestro director, a Francisco, que ponga una placa que he preparado allí, que muestra, allí podemos ver la evolución de la inflación. Es decir, a mayo, la inflación de los últimos 12 meses es 48,80. Es decir, una inflación increíble. Pero además, si miramos la tendencia, vamos a ver que desde octubre del año pasado, la línea roja muestra la inflación mensual medida por IPC. Sí. Desde octubre del 2020, Argentina ha tenido inflación por encima de 3%. Así es. Y eso es lo que se refleja, que la inflación acumulada ha venido creciendo de forma sistemática desde noviembre del 2020. Noviembre de 2020, la inflación de los últimos 12 meses era 35% y ha crecido en todos los meses hasta llegar al 48,8% que decía recién. Entonces, este problema, ¿por qué remarco tanto esto de la tasa de inflación? Porque probablemente recordarás, Ricardo, que cuando el gobierno anterior anunció su programa antiinflacionario, que era el programa de metas de inflación, y pensó que con eso iba a ir bajando la inflación, recordarás que yo comenté que en muchos países se había aplicado el programa de metas de inflación. Sí. Pero la diferencia con Argentina es que acá arrancábamos de una inflación muy alta. Así es. Y las inflaciones altas tienen componentes de inercia inflacionaria, entonces no se podía, era demasiado ingenuo. Quizá la ingenuidad del gobierno anterior estuvo reflejada en aquella frase que dijo el ingeniero Macri diciendo que bajar la inflación era un problema sencillo. Sí. Pero en realidad lo que ocurrió fue que si uno la veía solamente manejando con el programa de metas de inflación y con la política monetaria, el programa fracasó. Bueno, ahora que no es un programa similar, que esto está pensado, insisto, para llegar solo hasta las elecciones, de todos modos enfrenta el mismo problema.
Porque una tasa de inflación del último mes de 3,3, yo casi me atrevería a decir que este mes, que en junio, de nuevo, vamos a tener una tasa de inflación por encima del 3%. Entonces digo, habrá que esperar las elecciones, las perspectivas son inciertas y Ricardo, puede haber en algún momento situaciones en el mercado cambiario con alguna complicación. Déjame que termine con un comentario de una alegría que he tenido y me tomo la licencia de mostrarte. Ayer me han entregado, ya está la edición en papel del libro que me editó la Universidad Nacional de Córdoba, que se llama Las ideas de los grandes economistas, breve historia del pensamiento económico, y he tenido esa alegría, el libro supongo ya se ha comenzado a distribuir. Así que no todas son malas, Ricardo, a veces tenemos una buena noticia a comienzos de la semana. Para mí esta ha sido buena, esperemos que alguna vez tengamos una buena para todos los argentinos. Para mí es un gran orgullo, particularmente, que seas integrante de ese libro y, bueno, me reconforta mucho. Primero porque sos una gran persona, segundo porque sos un gran tipo, tercero porque sos buena gente y cuarto porque sos un excelente economista. Bueno, después de lo que me has dicho, y dejo voy al final, a ponerme a hacer la dedicatoria. Algo lo más importante, sos un gran amigo. Bueno, después de todos esos elogios, ya mismo voy a hacer la dedicatoria para alcanzarte el libro. Dale, hasta Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande y felicidades.